Bien, a propósito de la interpretación, uno podría decir que hay dos ideas o conceptos acerca de ella. Ya veremos que no es tan así, no es tan así. Pero supongamos que en apariencia hay dos conceptos de interpretación. Para una noción que podríamos llamar restringida de interpretación, esta resulta ser necesaria cuando respecto de un texto surgen dudas, nada más. Nosotros hemos heredado de la práctica medieval fundada en los textos del derecho romano, hemos heredado el brocardo in claris non fit interpretatio, o sea, cuando un texto es claro no se requiere interpretarlo. Muchas veces también se escucha, quizás no en el ámbito del derecho, pero sí en la política se escucha decir aquello que aquí no hay nada que interpretar. Bueno, en fin. Pero es un error. Es un error porque basta con observar que decir que un texto es claro y que no necesita interpretación, pero decir que un texto es claro ya es un acto de interpretación, por lo tanto, la interpretación o la afirmación según la cual el texto es claro, ella es en sí misma una interpretación del texto. ¿Bien? Entonces, ella es la interpretación del texto. Es decir, habrían, de acuerdo con esta hipótesis de que hay una interpretación solamente cuando el texto genera dudas, las proposiciones normativas serían de dos tipos. Aquellas que tienen un significado claro y que no requieren interpretación, y aquellas que tienen un significado oscuro y que sí requieren de interpretación. Si esto lo llevamos a otro plano, ya no el de la proposición normativa, sino el de los supuestos de hecho, entonces llevado a ese plano, podríamos decir, hay casos en los cuales a determinados supuestos de hecho se les aplica la norma de forma pacífica y hay supuestos en los cuales es dudoso de si la norma es aplicable a dicho supuesto o no lo es. Esto es una consecuencia de este pensamiento según el cual no se hace interpretación en aquello que sea claro. Pero ello no es así. Ello es un error por lo que yo decía antes, en el sentido de que el solo hecho de hablar de claridad de un texto ya es un indicio de interpretación. De modo tal que para este curso la interpretación siempre tiene lugar. La interpretación de una proposición normativa siempre tiene lugar. ¿Cuándo creo yo que no tiene lugar? Podría ser, perdón, no que no tenga lugar, no que no merezca. Todos los textos normativos merecen ser interpretados o requieren su interpretación. Ciertamente, si yo repito la interpretación de otro, yo mismo no estoy interpretando, pero eso es otra cosa. El texto jurídico siempre requiere de interpretación. Y ahí donde decimos, es muy claro que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, estamos diciendo, mire, el texto que contiene esta proposición normativa es claro porque no me cuesta trabajo interpretarlo y descubrir su significado. Pero interpreto, de todas maneras. Que no haya dar lugar a diferentes interpretaciones no es un obstáculo para afirmar que hay una interpretación. ¿Y por qué siempre tendremos frente a nosotros la posibilidad de interpretar de nuevo un texto que ya haya sido muchas veces interpretado? Básicamente por algo sobre lo cual vamos a volver cuando veamos las debilidades del lenguaje. Algo que se llama la textura abierta del lenguaje. El lenguaje, tal como nosotros lo usamos, nunca termina como por cerrarse en torno a ciertas realidades. Si ustedes, por ejemplo, escucharan que no se puede entrar a un cine con un computador y ustedes pretenden entrar al cine
con su teléfono inteligente, es probable que el encargado del cine le diga, no puede entrar con el teléfono porque el teléfono es un computador. Y que en torno a si el teléfono es o no un computador, haya una disputa con el encargado del cine. Ustedes dirán, el teléfono es un teléfono, no es un computador. Y el otro dirá, es un computador que además tiene un teléfono. ¿Y por qué? Es donde está la textura abierta del lenguaje. Porque si en los años, a principios, bueno, en los años 90, claramente un computador era un artefacto que teníamos en el escritorio, o era uno de estos que llamamos laptop, si el lenguaje permitía identificar esos dos objetos como computador, la aparición de los teléfonos inteligentes ha supuesto para nosotros la tarea de decidir si esos teléfonos inteligentes son o no computadores. Porque por lo pronto no se les llama así, se les llama teléfono. Y uno podría decir, en la actualidad no hay ninguna duda de que los teléfonos inteligentes son computadores. Sí, probablemente muchos estarían de acuerdo con eso. Pero si yo les dijera, el iPhone de la primera generación era un teléfono inteligente, recuerden ustedes, o no sé si lo podrán recordar, pero yo lo puedo recordar, el iPhone no hacía muchas cosas. Las aplicaciones para el iPhone eran algunas de juego, pero la gran gracia del iPhone era la reproducción de música. A tal punto que cuando Steve Jobs presentó el iPhone, dijo que era un iPod con teléfono, un iPod que podía ser llamado. Por lo tanto, el propio Steve Jobs no creía que fuese algo más. Si uno compara un iPhone de la primera generación con el iPhone de la última generación, creo que van en el 11, claramente las diferencias son gigantescas. Por lo tanto, ¿en qué minuto el iPhone pasó a ser un teléfono en el cual yo puedo escribir un texto de Word, puedo revisarlo, puedo tomar un PDF y marcarlo, puedo, no sé, entrar a aula virtual y probablemente hacer un ejercicio de aula virtual? ¿En qué minuto el teléfono no es tan claro en qué momento ocurrió? Ocurrió en algún momento y algún informático nos diría, ocurrió en tal modelo. Pero desde el punto de vista de los usuarios del lenguaje no es tan claro en qué minuto se pasó a otra cosa. Y así los anteojos que en su minuto Google, hace, no sé, 10 años atrás, Google creó unos anteojos que tenían una pantalla aquí dentro. Bueno, eran o no computadores. Eran anteojos, no lo eran, en fin. El lenguaje siempre tiene una textura abierta. Los objetos que abarca cada palabra no siempre quedan claramente envueltos o comprendidos en esa palabra. Y esto nos lleva a otro problema. El problema lingüístico de si acaso las palabras tienen ellas un significado propio, o más bien el significado se lo da aquel que usa de esas palabras. La palabra libro, tiene un significado propio, es decir, voy a decir una tautología. Con la palabra libro solo puedo designar a un libro, o bien, como si ya supiéramos lo que es un libro de antemano, o bien la palabra libro se usará de determinada manera en tanto lo quiera así el usuario. Bueno, hay dos grandes líneas en este sentido. Una se llama esencialismo, la otra se llama convencionalismo. El esencialista indicará que en la realidad, que los objetos que están en la realidad solamente disponen de una expresión que las designa. El convencionalismo era que, más bien, los usuarios son los que le dan el significado a ciertas palabras. No que ellas vienen con un significado rígido e inmutable, sino que son los usuarios
los que le dan esa significación. En el primer caso nos encontramos con las teorías cognoscitivistas. Bien, cuando hablamos de teorías cognoscitivistas hablamos de un montón de doctrinas esparcidas a lo largo de numerosas obras, que de pronto cuando uno las tiene que sistematizar, las incluye con esta etiqueta, el cognoscitivismo. Pero ¿cuál es la premisa fundamental de todo cognoscitivismo? Primero, toda proposición normativa, esto aplicado al derecho desde luego, toda proposición normativa lleva consigo un significado preciso. Si toda proposición normativa de antemano tiene un significado preciso, entonces, ¿qué tiene que hacer el intérprete? Tiene que descubrir ese significado. ¿Sí? Luego, consecuencia, si el significado es preexistente y solo debemos descubrirlo, es probable que un intérprete lo descubra y otro yerre al tratar de descubrirlo. Eso significa que podemos dirimir, idealmente podemos dirimir, entre una interpretación correcta, que es la que descubre el sentido, y una interpretación incorrecta, que es aquella que no lo descubre, o que descubre uno de manera equivocada. ¿No? Si eso es así, entonces tendríamos que decir que hay un vínculo necesario entre las palabras y los objetos. Si yo digo libro, estoy diciendo libro. Bien, supongo que todos conocen ustedes lo que es un Kindle o una Kindle, una palabra ambigua que puede aceptar los dos géneros. El Kindle, por si no lo conocen, el Kindle es un aparato que contiene un libro, que contiene un texto que se puede bajar y leer. Es el mismo contenido de cualquier libro en papel, pero que uno lee con una tinta electrónica. Pues bien, si yo voy al sitio web de Amazon y quiero comprar libros para mi Kindle, ocurre que Amazon llama a esos libros precisamente libros y no les da otro nombre. Por lo tanto, esto podría ir en contra del cognoscitivismo, del esencialismo lingüístico, porque la palabra libro ya designaba a un objeto con papel y tapas, y en la tienda de Amazon, con la palabra libro, se designa a una cosa que no es más que un conjunto de bytes unidos de una determinada manera y transmitidos específicamente a un cierto lector, que así se llama. Pero eso no sería un libro, sería un archivo, nada más. Esa sería una disputa dentro del esencialismo lingüístico. Lo cual equivaldría a decir que las palabras tienen un sentido natural, correcto o verdadero, y al lado de ese sentido natural, correcto o verdadero, tienen un sentido incorrecto, que no es natural, que no es verdadero. Luego, una interpretación sería correcta si solamente tuviera como, si siempre se limitara o se ciñera a los significados reales de las cosas. Bien. Sigamos hilando. ¿A qué doctrina jurídica concierne o qué doctrina jurídica se sentiría más cómoda con cierto esencialismo jurídico? Se nos suele decir el positivismo jurídico. El positivismo jurídico se valdría de un cierto esencialismo lingüístico, se valdría de un cierto cognoscitivismo para llevar adelante, para desplegarse como doctrina. No deben olvidar que para el positivismo jurídico, el ordenamiento jurídico no tiene lagunas. Siempre hay una respuesta a cada caso. Que usted no vea la respuesta no quiere decir que ella no exista. El ordenamiento jurídico es pleno y por lo tanto tiene una respuesta para cada problema. Para ello basta con interpretar correctamente las normas. Bien, y las teorías escépticas, ¿hacia dónde apuntan? Las teorías escépticas están en el otro lado. Dicen, mire,
no hay un sentido verdadero que descubrir. Lo que hay que hacer es atribuir un sentido. Luego, el que interpreta decide. ¿Qué decide? Decide qué significado atribuir a un determinado texto. Si la interpretación consiste en una atribución de sentido por parte del intérprete, entonces no podemos diferenciar una interpretación correcta de una incorrecta. En un principio, todas valen. En un principio. Cada intérprete asigna el significado que quiere a la proposición normativa. Si esto es así, lo va a hacer porque, uno, las palabras van a tener el significado que nosotros queramos. Oiga, es que si Amazon llama a los bytes que componen un libro electrónico, lo llama libro, eso es un libro, punto. Eso es un libro. No es que el libro, no es que sea un abuso hablar de libros. Y disculpen, pero es que si un programa como Spotify decide que la colección de playlists y de álbumes que tenemos en nuestra cuenta decide que eso es una biblioteca, usted no me venga a decir que las bibliotecas contienen libros, porque si estamos de acuerdo en atribuir a la palabra biblioteca el sentido de colección de playlists en Spotify o en cualquier otra, entonces la palabra biblioteca también quiere decir colección de playlists. Punto. De modo tal que las palabras lo que hacen es referirse a ciertas propiedades de las cosas. Y en la medida en que varias palabras pueden referirse a las mismas propiedades de las cosas o a similares, unas y otras pueden cumplir una misma función. Una palabra puede reemplazar a la otra. Ahora, ¿con qué teoría jurídica se relaciona este escepticismo, estas teorías escépticas? ¿Con qué se relacionan? Con el llamado realismo jurídico. En el realismo jurídico, cada vez que interpretamos, lo que hacemos en realidad no es descubrir, sino que es decidir. En segundo lugar, todo texto puede entenderse de distintas maneras. El derecho no está radicalmente, el derecho está radicalmente indeterminado, de raíz. El derecho, usted no puede pensar en que el derecho tiene un solo sentido, o las proposiciones normativas tienen un solo sentido. Pueden tener varios. No hay que descubrirlos, hay que construirlos. En tercer lugar, las normas, como veíamos antes, no preexisten a la interpretación, son su producto. Por lo tanto, no hay norma en un texto antes de su interpretación, que es lo que decíamos antes. El juez es más importante que la legislación. La legislación pone a disposición del juez una serie de antecedentes. Es el juez el que crea la norma a partir de esos antecedentes. Y los jueces, entonces, crean derecho. Porque la interpretación es una atribución de sentido a una norma que previamente no lo tiene. Y luego, si el derecho tiene un sentido, solamente lo tiene después de que el juez toma la decisión. Luego el derecho es una creación judicial. Es una afirmación de lo más fuerte, pero es lógica desde el punto de vista de la doctrina de las que estamos hablando. Y los sistemas jurídicos, pero ni los sueños, no son coherentes, no son completos. A los sistemas jurídicos les falta un montón de cosas. No lo regulan todo. Lo único que hacen es poner a nuestra disposición una serie de antecedentes, pero la regulación verdadera viene después. Llevado esto al extremo, claro, alguien me preguntaba por la seguridad jurídica. No habría seguridad jurídica alguna. El juez podría fallar sin tomar en cuenta el texto, sin tomar en cuenta nada, solamente con su cerebro y con sus convicciones morales, teológicas, económicas, como fuera. Bien, pero siempre hay teorías intermedias. Estas teorías que toman lo mejor de cada una, o pueden tomar lo peor de cada una, y entonces
serían doblemente condenables. Pero supongamos que una teoría intermedia toma lo mejor de cada uno. ¿Qué nos diría una teoría intermedia? Nos diría, mire, a veces usted descubre y otras veces atribuye. En realidad la práctica de la interpretación tiene un poco de ambas. En segundo lugar, hay núcleos de certeza en torno a los usos de las palabras. Hay núcleos de certeza, o sea, no todas las palabras están radicalmente indeterminadas. Es probable que si a ustedes los llaman jóvenes, nadie tenga ninguna duda que ustedes son jóvenes. Pero si a una persona de 50 años alguien le llama viejo, bueno, esa persona de 50 años bien podría decir, oiga, mire, no soy precisamente un viejo. Porque probablemente la palabra viejo, en una persona de 90 años, hay certidumbre absoluta de que lo es. Pero en una persona de 50 años probablemente ya, ¿qué más quisiera uno, no? Que se plantearan esas dudas en torno a la vejez. Bien, por lo tanto, siempre habría una posibilidad de definir una, una cierta corrección o incorrección de los usos. Claro, uno puede decir, mire, estudiante universitario es una noción muy amplia, pero de ahí a poder que yo les dijera a ustedes, miren ustedes escolares, diciendo, bueno, es que la palabra escolar abarca tantas nociones, no, como que no se entendería, sería un uso incorrecto de la palabra escolar. Propiamente tendríamos que hablar de estudiantes universitarios. Y desde el punto de vista de la teoría jurídica, claro, el derecho está parcialmente determinado, parcialmente indeterminado. A veces el juez descubre el sentido de la norma, lo descubre, y otras veces tiene que atribuir un sentido, claro, puede ocurrir. Siempre hay zonas de penumbras, siempre hay zonas luminosas. Si la ley dice que determinada acción prescribe en 5 años, no hay mucho que alegar en torno a la duración de los años, pareciera. Y por lo tanto el intérprete a ratos descubre y a ratos decide. Bien, de modo tal que frente a cómo interpretar, voy a tratar de ir haciendo una conclusión, frente a la pregunta acerca de qué es interpretar, es lo único claro, o es lo único cierto que podemos decir, porque qué interpretar y cómo hacerlo ya empieza a tomar para sí, empieza a utilizar ciertas nociones acerca del lenguaje que luego van permeando y van dando un color a esa interpretación que puede ser distinto a la interpretación de otro sujeto cuando éste toma o se basa en otras premisas acerca del lenguaje. Con lo cual, solamente quiero poner de relieve, después de todo lo dicho, que el derecho se tiene que hacer cargo del lenguaje y se tiene que hacer cargo de una serie de premisas acerca de la relación entre la realidad y el lenguaje. ¿Es normativa esa elección? No, no lo es. No estamos obligados a comportarnos de una manera o de otra frente al lenguaje. No estamos obligados a tomar partido en torno a la pregunta de si la realidad es expresada a través de ciertas palabras o en realidad las palabras nosotros le atribuimos el sentido que queremos. Pero así más o menos se divide la discusión en torno al lenguaje, en torno a la interpretación y en torno finalmente a los resultados de la interpretación. Bien, voy a darle la oportunidad para que hagan consultas, si quieren. Si las tienen, por favor, adelante. ¿Hay alguna? ¿No? Bueno, eh, están ahí, ¿verdad? ¿Están todos? Por lo menos algunos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver, alguien me escribe lo siguiente. Sí, ya, perfecto. Bien, la clase queda grabada. Yo lo voy a subir Profesor. en el transcurso de la mañana.
Bueno, no de la mañana, porque ya no estamos en el transcurso de la tarde. Profesor, Dígame. que no recuerdo si lo mencionaba o no en la clase pasada, una cuestión logística. ¿Los PowerPoints usted los va a poner a disponibilidad de los alumnos o no? Están, están. Ah, ¿están? Ok, gracias, profesor. Voy a revisar si, o sea, yo los colgué a veces, coloco documentación que permanece oculta, pero lo voy a revisar. Bueno,